Yo soy Enrique Groisman, en el 66 era profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas y en Derecho, habiendo seguido la carrera docente, era jefe de trabajos prácticos en Derecho Administrativo. La universidad vivió un momento de euforia, de gran entusiasmo. Los consejeros estudiantiles participaban de una manera muy activa y me tocó formar parte de la asamblea universitaria que sancionó el estatuto de la universidad. Un estatuto que consagraba la participación estudiantil y de graduados, además de la de profesores. Ese estatuto permitió un funcionamiento de la universidad sobre bases democráticas y con gran participación. Ese proceso, que duró 10 años aproximadamente, fue interrumpido bruscamente por la intervención de la universidad, que se produjo un mes después del golpe y de una manera un tanto extraña, como si la dictadura vacilara en cuanto a la política que debía seguir con la universidad. Algo tenían muy claro, y es que la política debía ser eliminada de la universidad. Pero da la impresión de que no entendían muy bien ni qué quería decir política ni cómo funcionaba la universidad. Con lo cual, aparte de su arbitrariedad, cometieron diversas torpezas que perjudicaron gravemente no solo a la universidad, sino al país. Al principio, la dictadura, en ese mes entre el golpe y la intervención, pareció concebir la posibilidad de manejar la universidad a través de los que ocupaban cargos electivos, los decanos y el rector, en general en todas las universidades del país, asignándole las atribuciones de los órganos directivos. Esto era casi ofensivo para quienes habían sido electos y su reacción fue rechazar esa posibilidad. Entonces, la dictadura decidió intervenir las universidades y en particular en la Universidad de Buenos Aires hubo ese episodio conocido por la Noche de los Bastones Largos, que ocurrió en realidad en una facultad, la Facultad de Ciencias Exactas. En las demás facultades no hubo episodios violentos de ese tipo, pero hubo diversas reacciones. En la Facultad de Ciencias Exactas se produjo el mayor número masivo, diría, de renuncias. En otras facultades fue menor el número de docentes que renunciaron. En Derecho, quizá el menor de todos, aproximadamente estaría en los 20 docentes. Bueno, la universidad funcionaba regularmente. La Facultad de Derecho tenía, digamos, y quiero ser cuidadoso con la apreciación y además puede haber algo borroso en el recuerdo, pero la Facultad de Derecho mayoritariamente era más bien simpatizante con el gobierno de Onganía. O, si no simpatizante, consideraban por lo menos que no afectaba la vida universitaria. De modo que, con diversas gradaciones, algunos profesores entendieron que no correspondía renunciar y que podían seguir desempeñándose correctamente en lo que estaban haciendo, posición que respetaba y que respeto, y otros consideramos que no era posible porque no se podía, en particular las materias de derecho público, yo dictaba derecho administrativo, relacionado íntimamente con el derecho constitucional, que no era posible seguir enseñando
impasiblemente el derecho constitucional cuando estaba flagrantemente violado. De modo que me pareció, y a los que renunciamos nos pareció, incompatible la enseñanza del derecho en un momento en que no regía el derecho. Esto fue la actitud de quienes renunciamos. En la Facultad de Ciencias Económicas también dictaba una materia jurídica, derecho administrativo, y quienes renunciamos a derecho administrativo seguimos el mismo razonamiento. Nuestra actitud, independientemente de que se pueda o no compartir, diría que fue respaldada por los hechos, porque, por ejemplo, el interventor en la Facultad de Ciencias Económicas tomó una resolución paradigmática diciendo que en adelante no iba a fundar sus resoluciones. Esto es que bastaba el mero dictat de la autoridad, y esto era todo un símbolo de lo que significaba en relación con el derecho. Las situaciones eran diferentes. En algunas facultades, digamos que la situación no tuvo una repercusión tan aguda, fue menor, debido en gran parte a la orientación del cuerpo docente, que tenía una visión más aislada de la universidad, mientras que las facultades donde se habían operado mayores cambios a partir de 1956, digamos, especialmente 57, vivieron esto como la pérdida de una suerte de comunidad educativa moderna, de avanzada, con una forma de gobierno mucho más democrática que la que se había conocido en otras épocas, y derecho tenía una posición más conservadora, como ya dije, pensando que no había gran influencia entre lo que se decidiera políticamente y lo que se hiciera dentro de la facultad. En los colegios secundarios de la universidad no se planteó el problema de las renuncias. No hubo renuncias, entre otras razones, porque la forma de gobierno de los colegios secundarios de la universidad no era la que tenían las facultades. Así no había representantes de los claustros, no había elecciones, de modo que en realidad no habían perdido ese ejercicio democrático que sí tenían las facultades. Pero, no obstante, la intervención consideró que también debía actuar sobre los colegios secundarios, y en particular le molestaba, vaya a saber las razones psicológicas, psicoanalíticas que pudieron llevar a esa decisión de la intervención, suprimió el centro de orientación pedagógica, que era un centro de avanzada que tenía el Colegio Nacional de Buenos Aires, y dejó cesantes por lo menos a su directora, no recuerdo, creo que también a los otros integrantes de ese órgano. Entonces, un grupo de profesores del colegio, aproximadamente 20, presentó una respetuosa nota en la cual le pedían al interventor que reviera la medida. Y por toda respuesta, el interventor de la universidad apercibió severamente, son las palabras que usó, a los firmantes de la nota, recordándoles que estaban prohibidas las peticiones colectivas y que si la reiteraban iban a ser declarados cesantes. Entonces, por una cuestión de consecuencia, de amor propio y de militancia democrática, de esos 20, aproximadamente 8, 9, 10
reiteraron el pedido y fueron dejados cesantes. Este fue el episodio. Uno de quienes fueron dejados cesantes era mi esposa. Yo los defendí en juicio a los cesantes, obtuve una sentencia favorable en primera instancia, considerando que era inconstitucional sancionar la petición colectiva, que no correspondía a una sanción sin la oportunidad del derecho de defensa, y sin embargo esa sentencia de primera instancia fue dejada sin efecto en segunda instancia y ese fallo fue reiterado por la Corte Suprema, cuyos miembros habían sido designados también por la dictadura. Ese fue el episodio del Nacional Buenos Aires. Desde el momento de la intervención en la universidad, los docentes que compartíamos en líneas generales, con algunas variantes, pero que compartíamos en líneas generales el espíritu de la universidad, que se veía avasallada, comenzamos a reunirnos y a hablar sobre las actitudes que se podían adoptar. Y en particular los que decidimos renunciar, lo entendimos como una actitud militante, política en el buen sentido, de resistencia a la dictadura. Los que renunciamos, en particular al caso de Derecho y de Económicas, en realidad no éramos docentes de dedicación completa, de modo que debe decirse que no se trató de un acto heroico que pusiera en juego nuestras posibilidades de subsistencia. Fue un acto que justifico y del cual me alegro de haber adoptado, pero no era lo mismo que aquellos que renunciaron perdiendo su medio de vida. Pero las consecuencias fueron a lo largo del tiempo también muy perjudiciales en lo personal. Es decir, esta renuncia marcó, a pesar de haber terminado lo que se llamaba la carrera docente, es decir, la preparación para la docencia, nunca más a lo largo de estos 50 años tuve un cargo regular en la universidad. Tuve muchos en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones, pero el curso regular de la carrera se vio interrumpido. Volví varias veces y volví a irme, a veces por renuncia y otras por cesantía, de modo que marcó a partir de ese momento una irregularidad en la docencia que fue suplida por otras actividades, muchas de ellas docentes, pero no continuas. Bueno, puedo contar lo externo, es decir, lo que ocurrió. Las razones por las cuales eso ocurrió son conjeturas de mi parte, otros podrán conocerlas mejor. La Facultad de Ciencias Exactas era vista por la dictadura como un núcleo, no de una manera totalmente inexacta, es decir, por un conjunto de personas con bastante cohesión y con una idea de la universidad bastante definida. Parece ser que en algún acto de la dictadura realizado en las inmediaciones de la facultad hubo algunas actitudes de censura a la dictadura, y la dictadura quedó con la idea de que eso debía ser ejemplarmente sancionado. Entonces vinieron a allanar la facultad con ánimo ejemplificador
y por eso emplearon la violencia, que en otras facultades no se dio porque no hubo ese conjunto de circunstancias. Pero eso no fue con motivo de la intervención, sino con motivo del comienzo, no con motivo de la modificación en el estatuto universitario y en la forma de funcionamiento de las facultades, sino a raíz de este segundo paso que dio la dictadura, que fue ejemplificar con la violencia. Puedo agregar que aproximadamente 3 años después de la intervención, el gobierno de Onganía dictó una así llamada ley de facto de las universidades, donde tenía especial cuidado en prohibir la política, repito, sin tener muy claro qué quería decir la actividad política, y además eliminar la representación estudiantil y reemplazarla por los estudiantes de mayor promedio, que no eran electos, sino cooptados para que ejercieran funciones formales de representación. Entonces, esa ley duró hasta largos años, hasta el 73, en que no recuerdo exactamente si fue repuesto el estatuto, aunque creo que sí, que se declaró vigente nuevamente el estatuto universitario. Después, en ese relativamente breve periodo, se dictó una nueva ley universitaria que venía a reemplazar aquella que había conferido la autonomía a las universidades.